Las hojas crujían bajo mis pies mientras me adentraba más en el bosque. Había escuchado rumores sobre una secta que operaba en la espesura, y mi curiosidad me había empujado a investigar. Era periodista, siempre buscando la siguiente gran historia. Sin embargo, esa noche sentí que estaba cruzando una línea invisible. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba, y un silencio antinatural se apoderó del entorno. No había ni rastro de vida silvestre, ni el ulular de búhos, ni el murmullo de insectos. Solo el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Llegué a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro había un círculo de piedras dispuestas meticulosamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los rumores hablaban de sacrificios y rituales oscuros. Decidí tomar algunas fotos, aunque algo en mí gritaba que debía darme la vuelta y correr. De repente, un susurro casi imperceptible rompió el silencio. «Bienvenido, hermano». Me giré bruscamente, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró. Decidí que ya tenía suficiente material y comencé a retroceder cuando una figura apareció en el borde del claro. Vestía una túnica negra y su rostro estaba oculto por una capucha. «Has sido elegido para presenciar la verdad», dijo la figura con una voz profunda y resonante. Antes de que pudiera reaccionar, más figuras emergieron de la oscuridad, formando un círculo a mi alrededor. Sentí pánico, pero mis piernas se negaban a moverse. «Esta noche verás lo que pocos han visto y vivirás para contarlo», continuó la figura principal. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué querían de mí? Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Me llevaron al centro del círculo y me hicieron arrodillarme. Uno de ellos comenzó a recitar un cántico en un idioma que no reconocía. Los otros respondían al unísono. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me aplastara. La figura principal levantó una daga ceremonial y la sostuvo sobre mi cabeza. «Con esta ofrenda renovamos nuestro pacto», dijo. Cerré los ojos, esperando el golpe fatal, pero en lugar de eso, sentí un calor intenso. Abrí los ojos y vi que el círculo de piedras brillaba con una luz rojiza. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar y una grieta se abrió en el centro del círculo. Un viento gélido emanó de la grieta, acompañado de un susurro ensordecedor. Las figuras a mi alrededor levantaron los brazos, como si estuvieran invocando algo. De la grieta surgió una sombra amorfa que se retorcía y cambiaba de forma. Sentí que mi cordura se desvanecía al mirarla. «Acepta tu destino», susurró la sombra. Intenté apartar la mirada, pero algo me obligaba a mantener los ojos fijos en ella. La sombra se abalanzó sobre mí y un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo. Sentí que algo dentro de mí se rompía y una oscuridad profunda me envolvió. Cuando volví en mí, estaba solo en el claro. La grieta y las figuras habían desaparecido, pero las piedras seguían brillando tenuemente. Me levanté con dificultad y comencé a caminar, tambaleándome. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el bosque parecía diferente, más oscuro, más opresivo. Llegué a la carretera y me desplomé en el asfalto. Un coche se detuvo y el conductor salió corriendo hacia mí. «¿Estás bien?», me preguntó, pero no pude responder. Solo pude murmurar una palabra antes de perder el conocimiento. «Secta». Desperté en un hospital, rodeado de doctores y policías. Les conté lo que había sucedido, pero vi la incredulidad en sus ojos. Nadie me creyó, pero yo sabía la verdad. Algo oscuro y antiguo habitaba en ese bosque, y la secta era solo un medio para su propósito. Desde aquella noche he sentido una presencia constante, una sombra que me sigue a todas partes. Sé que tarde o temprano vendrán por mí.
para completar lo que empezaron. Y cuando eso suceda, nadie estará allí para escuchar mis gritos. Mi nombre es Samuel, y esto es lo que me pasó una noche en el bosque. No espero que me crean, pero necesito contar mi historia. Había decidido acampar solo para escapar del bullicio de la ciudad. Me dirigí a un bosque remoto, siguiendo un sendero que serpenteaba entre los árboles. Monté mi tienda junto a un claro y encendí una fogata. La tranquilidad del lugar era reconfortante, pero también inquietante. La noche cayó rápidamente. Me senté junto al fuego, escuchando los sonidos de la naturaleza. De repente, un viento frío surgió de la nada, apagando las llamas y sumiendo todo en una oscuridad total. Intenté encender la fogata de nuevo, pero algo en el ambiente había cambiado. Un extraño olor a hierbas y tierra húmeda llenaba el aire. De la penumbra emergió una figura. Era una mujer anciana, con la piel arrugada como corteza y ojos que brillaban con una luz antinatural. Llevaba un manto hecho de hojas y raíces, y sus cabellos eran una maraña de ramas y musgo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Bienvenido, Samuel», dijo con una voz áspera y susurrante. «Te he estado esperando». Intenté hablar, pero las palabras no salieron. La mujer extendió una mano huesuda y señaló hacia el interior del bosque. «Sígueme», ordenó. Mi cuerpo se movió sin mi consentimiento. La seguí, adentrándome más y más en el bosque. El aire se volvía cada vez más denso, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Finalmente, llegamos a un claro iluminado por la luna. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo. La mujer se detuvo y se volvió hacia mí. «Soy Morgana, la guardiana de este bosque, y tú, Samuel, tienes una deuda que pagar». Mis pensamientos estaban confusos. ¿Deuda? No entendía de qué hablaba. Morgana levantó sus brazos al cielo y comenzó a murmurar en una lengua desconocida. Las piedras alrededor del claro empezaron a brillar con una luz verde espectral. «Hace siglos, tus antepasados robaron algo valioso de este lugar», continuó. «Una vida por una vida. Esa es la ley del bosque». Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. De entre las piedras surgieron raíces que se enroscaron alrededor de mis piernas, inmovilizándome. Morgana se acercó, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «Tu vida restaurará el equilibrio», dijo, su voz resonando en mi cabeza. Las raíces continuaron subiendo, apretando con fuerza. Sentí que me faltaba el aire y mi visión se volvió borrosa. Desesperado intenté liberarme, pero era inútil. El poder de Morgana era abrumador. Con mi último aliento, vi cómo el bosque a mi alrededor cobraba vida. Las sombras se movían y los árboles susurraban en una sinfonía de voces antiguas. Morgana se desvaneció en el aire y una oscuridad total me envolvió. Desperté al amanecer, tumbado en el claro. Las piedras seguían allí, pero no había rastro de Morgana ni de las raíces que me habían atrapado. Me levanté con dificultad y regresé al campamento. La fogata estaba apagada y mi tienda intacta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. En mi muñeca había una marca, un símbolo antiguo grabado en mi piel. Supe que nunca podría escapar del bosque ni de la deuda que mis antepasados habían dejado. Regresé a la ciudad, pero la experiencia me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que cierro los ojos veo los ojos brillantes de Morgana y escucho su voz susurrando en el viento. El bosque nunca olvida y tampoco perdona.
Había un pequeño pueblo llamado Eldergrove, conocido por sus tranquilas calles y su apacible vida rural. Pero lo que pocos sabían era que a las afueras del pueblo, oculto entre colinas ondulantes y niebla persistente, se encontraba el bosque de los susurros. Los ancianos del lugar hablaban en susurros temerosos sobre el bosque, advirtiendo a los jóvenes que nunca se aventuraran allí después del anochecer. Decían que el bosque tenía una mente propia, una presencia oscura que se alimentaba del miedo y la desesperación. Todo comenzó cuando un grupo de amigos decidió acampar en el bosque para demostrar que las historias eran solo supersticiones. Mark, Sarah, Ethan y Emily estaban seguros de que las leyendas eran inventos para mantener a los curiosos lejos de un lugar que simplemente era denso y oscuro, pero inofensivo. Llegaron al borde del bosque al atardecer, llevando mochilas llenas de provisiones, tiendas de campaña y una linterna cada uno. Mark, el líder autoproclamado del grupo, era el más escéptico de todos. «Vamos, gente, esto va a ser divertido. No hay nada que temer», dijo con una sonrisa confiada. Entraron al bosque mientras el sol se escondía en el horizonte, sumergiendo el lugar en una penumbra espesa. Los árboles eran altos y frondosos, sus ramas entrelazadas formando un dosel que bloqueaba la luz de la luna. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos sobre las hojas caídas parecía amplificarse en la quietud. «Esto da un poco de miedo», admitió Emily, abrazándose a sí misma. «Es solo la oscuridad», respondió Ethan, aunque su voz no sonaba tan segura. Finalmente, encontraron un pequeño claro y decidieron montar su campamento. Encendieron una fogata y se sentaron alrededor, compartiendo historias y risas. A medida que la noche avanzaba, las llamas de la hoguera proyectaban sombras danzantes en los árboles circundantes. «¿Escuchan eso?», preguntó Sarah de repente, mirando a su alrededor. El grupo guardó silencio, tratando de percibir lo que había alarmado a su amiga. Desde lo profundo del bosque se oían susurros, suaves y persistentes, como si los árboles mismos estuvieran conversando. «Probablemente es el viento», dijo Mark, aunque había una nota de duda en su voz. Sin embargo, los susurros no cesaban y parecían acercarse cada vez más. Decidieron ignorar el sonido y se metieron en sus tiendas, tratando de dormir. Sin embargo, a mitad de la noche, Emily despertó sobresaltada. Fuera de su tienda, los susurros eran más fuertes, más claros. Parecían llamarla por su nombre. «Emily, Emily». Con el corazón latiendo con fuerza, despertó a los demás. «¿Lo escuchan? Están llamando mi nombre». Los otros escucharon, y esta vez no había duda. Los susurros eran reales, y no solo llamaban a Emily, sino a todos ellos, uno por uno. Decidieron que era hora de marcharse. Recogieron sus cosas a toda prisa y comenzaron a caminar de regreso al pueblo. Pero el bosque, en su oscuridad impenetrable, parecía haber cambiado. Los senderos que habían seguido fácilmente al llegar ahora estaban distorsionados y no podían encontrar el camino de salida. «¿Qué está pasando?», exclamó Sarah, empezando a entrar en pánico. «No puede ser tan difícil. Solo sigamos hacia donde vinimos», dijo Mark, aunque su voz temblaba. Caminaron durante horas, pero el bosque parecía no tener fin. Los susurros se intensificaban, a veces riendo, a veces llorando, siempre presentes. El grupo comenzó a desesperarse. «Estamos atrapados aquí», murmuró Ethan. «No, no lo estamos», dijo Mark, aunque su confianza había desaparecido por completo. Finalmente, exhaustos y aterrados, encontraron otro claro y decidieron descansar. Estaban perdidos y no tenían más remedio que esperar a que amaneciera. Durante la noche, Ethan desapareció. Los demás se despertaron al oír un grito ahogado, solo para encontrar su tienda vacía. «¡Ethan!», llamaron,
pero solo los susurros respondieron, burlones y crueles. Desesperados, decidieron buscarlo, pero el bosque parecía jugar con ellos. Cada dirección que tomaban los llevaba de regreso al mismo lugar. Las horas pasaban y el pánico se apoderaba de ellos. Al amanecer, Sarah también había desaparecido. Mark y Emily estaban al borde del colapso, abrazados en el centro del claro, sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí», dijo Emily con voz temblorosa. «No podemos quedarnos y esperar a ser los siguientes». Empezaron a caminar nuevamente, esta vez siguiendo su intuición en lugar de los senderos. Los susurros seguían, pero parecían más lejanos, como si el bosque estuviera perdiendo interés en ellos. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, encontraron el borde del bosque. Corrieron fuera de los árboles y se desplomaron en el suelo, llorando de alivio. Habían sobrevivido, pero 2 de sus amigos habían quedado atrapados en el bosque. De regreso en el pueblo, nadie les creyó. Los adultos les dijeron que Ethan y Sarah probablemente se habían perdido y que debían organizar una búsqueda.